¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Definitivamente estamos en las manos del Fondo Monetario Internacional, es nuestro custodio, nuestro guía, nuestro patrón, nuestro mandante, y también se aflige adelantadamente por las elecciones en la Argentina. Tan descabellado es que el FMI participe de las elecciones en la Argentina, que en otro contexto tendríamos que poner el grito en el cielo. Ahora nos hemos acostumbrado, de la mano de un gobierno de corporaciones totalmente entregado a los poderes internacionales, a los mandatos de los Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, corresponde entender que las cosas sean de esta manera. Y por supuesto, se llevan por delante todo, entre otras cosas, la vida de los jubilados. El Fondo de Sustentabilidad está bajo la amenaza brutal de las indicaciones del Fondo Monetario Internacional. Una carta de 1.500 millones en la manga, dice esta información de página 12. La venta de activos del Fondo Previsional y el compromiso claro con el FMI. Desde la ANSES aseguran que no está previsto desarmar las posiciones. La venta de activos de Fondo Público de Pensiones, sin embargo, figura en la hoja de ruta del Fondo Monetario Internacional. Y si no, miren esta indicación que da el Fondo Monetario Internacional para que se establezca la reforma del sistema previsional. Una reforma encubierta. El gobierno va a intentar reinstalar la capitalización individual en el año 2019. Esto lo dice Miguel Ángel Fernández Pastor, que ya lo dice también para nosotros en esto que compartimos con ustedes. El título ese de Clarín yo creo que viene casi como un guante para lo que está pasando en materia de seguridad social, porque nos están engañando de una manera que lastima muchísimo, que destruye la democracia, porque todo viene a contramano, todo viene amañado, todo se esconde, todo se oculta, no hay debate, es una situación inédita para mí en la Argentina. Volvemos a los 90... pero encubiertamente, por lo menos en el 90, hubo un debate que duró un año. Nos enojábamos, peleábamos, discutíamos, se intentaba no dar quórum, se intentaba hacer un montón de cosas y la gente por lo menos tenía algo de información. Pero lo de hoy es todo abajo de la alfombra, todo sucio, todo oculto. Todo en un proceso de transparencia. Por suerte, en el error hemos tenido una cierta fortuna, porque el señor Santín, que estaba en pantalla mientras se escuchaba la voz de Fernández Pastor, seguramente piensa bastante parecido por lo que le he visto en más de una ocasión participando de los programas, por ejemplo, de Gustavo Silvestre. Era el doctor Fernández Pastor quien así hablaba. Y vale la pena hablar de cómo la justicia que prepara Macri va contra los jubilados. El macrismo impulsa el ascenso de 3 jueces afines a los planes del gobierno. Definitivamente. Por lo que se lucha es por una justicia contra los jubilados. Cambiemos enviará al Senado los pliegos para cubrir 3 cargos en la Cámara Federal de Seguridad. ¿Quieren conocer ustedes a los personajes en cuestión que va a poner el macrismo que manda al Senado? Uno se llama Fernando Strasser. Mire la campañita que tiene el personaje. El Senado aprobó tiempo atrás su pliego para transformarlo en conjuez de la Cámara como premio a su decisión de declarar a su juzgado como fuero de atracción, a pedido de la ANSES, de todos los amparos colectivos contra la reforma previsional que luego rechazó por una cuestión de forma. Algo más de Fernando Strasser, que va a ser juez que tenga que ocuparse de la vida de los jubilados en el futuro, en la Cámara Federal de la Seguridad Social. El Senado, sigamos, el otro... Bueno, vamos a la jueza Adriana Camarata. Candidata del PRO también para la Cámara Federal. Fue en contra de todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia en la materia, que sostienen que los tratados internacionales de derechos humanos son de aplicación obligatoria, o sea que violó su obligación de aplicar las normas superiores y proteger los derechos de los más vulnerables para satisfacer el deseo del gobierno de robarle a los jubilados más de 100.000 millones de pesos con la reforma previsional y hacerles perder más de 14.000 pesos durante 2018. Y la otra jueza en cuestión de este trío, que se convierte en una especie de pelotón de fusilamiento para los jubilados en la designación del PRO, es Alicia Braghini. Contrariando la jurisprudencia de las 3 salas de la Cámara, obligó a los jubilados y pensionados que hacían juicio para cobrar el 100% de lo que por derecho les correspondía a aceptar la quita que estableció la Ley de Reparación Histórica para aquellos que aceptaran
el acuerdo transaccional. De la mano del Fondo Monetario Internacional y por los intereses también del gobierno, hay que terminar con los jubilados, con lo que ganan, el tiempo en el que se jubilan, la forma en que se jubilan. Les están pegando abajo y lo hacen permanentemente. Ahora sí, con la foto del doctor Fernández Pastor, escuchemos algo muy importante que dice sobre los estropicios de la Corte Suprema. Acá participan desde todos los sectores, tiene muchísimo que ver la Corte. La Corte está haciendo un enchastre impresionante en esta materia. Tiene que ver, por supuesto, el gobierno, tiene que ver el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE. Digo, hay todo un desaguisado como si fuera casi una trampa mortal que nos han armado en conjunto para justamente castigarnos por haber sido el único país de la Tierra que volvió de un régimen de capitalización a un régimen de reparto. ¿Cómo se puede hacer todo esto? ¿Cómo se puede comportarse tan salvajemente con la clase pasiva? Tanto el gobierno como el Fondo Monetario Internacional, que es el que está detrás del gobierno, diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Parece mentira, qué vergüenza. El otro día Duhovne salió a decir, cumplimos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no cumplir con la gente que está padeciendo al Fondo Monetario Internacional? Y Clarín, este sábado, tituló amenazante, porque a Clarín le conviene el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, y el gobierno también, a la élite dominante, a los que se la llevan toda de verdad, les conviene. Mire el título de Clarín, mire qué desvergüenza, título de tapa. Para el Fondo Monetario, la incertidumbre electoral puede frenar inversiones. Esta es la manera de doblegar a la democracia, de ponerla al servicio de ellos, de opacarla, de eclipsarla por completo. No estamos con un funcionamiento real de la democracia. Y pensar que el nombre de la democracia, este diario y este gobierno y otros sectores dominantes de nuestra América Latina van contra Venezuela a favor del golpe de Estado que así se ha dado. Pero eso es un tema que viene después. Miren ustedes lo que dijo Kicillof, y con toda razón, sobre esta tapa de Clarín. Macri ganó, esto es Alberto Fernández, bien, Macri ganó en 2015 y los inversores nunca vinieron. Macri ganó en 2017, la economía se destruyó y los pocos inversores que había huyeron despavoridos. Ahora que Mauricio Macri pierde, dice el Fondo Monetario, que los inversores están asustados. ¿No sentís que te tratan como tonto? Sentís bien, dice Alberto Fernández, colocando al lado de su tuit lo que había titulado Clarín. ¿Tenemos lo de Kicillof? Bueno, lo tenemos en cuenta de todas maneras para mañana. ¿Qué es lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional? Entre lo que había antes como gobierno y lo que hay ahora, claramente le conviene lo que hay ahora, por supuesto. Porque ellos están aquí para cobrarse. Prestaron para pagarle a sus amigos y después se la van a cobrar todas. Y este gobierno le da la seguridad y la certeza de su entrega, de su poco criterio de soberanía, etcétera. Por eso están haciendo fuerzas ya ellos, Clarín y toda la runfla, para que en las elecciones usted tenga en cuenta que si no llega a ganar Macri, pobre de nosotros, como ocurría antes. Porque las inversiones, si gana Macri, van a llover. Usted ya lo sabe cómo fue que llovieron las inversiones en estos 3 años, pero ni le cuento lo que va a hacer el año próximo gracias a esta injerencia del Fondo Monetario Internacional. Veamos esto. ¿Un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Contra el Fondo Monetario Internacional tenemos el hecho de habernos llevado a la tragedia más terrible que tuvo la República Argentina. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. El Fondo Monetario Internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo. El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente. Uno lee las recetas que se han impuesto, por ejemplo, a Grecia, y es casi una copia exacta de lo que nos proponían y de lo que hicieron fundamentalmente, que eso es mucho peor, en el año 2001 y cómo terminamos. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Somos los que dijimos que no a todas y cada una de las recetas que quisieron imponernos desde el año 2003. La Argentina desde el año
2003 a la fecha ha tenido el crecimiento más importante de sus 200 años de historia. El desendeudamiento más importante y todo contraviniendo todas y cada una de las recomendaciones del fondo, a punto tal que decidimos cancelar también la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Después lo que hacemos nosotros para alcanzarlos es un tema nuestro y no se mete ni con nuestra legislación ni con nuestro tipo de cambio. Eso no es así. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste. Saquemos esas cosas de la agenda o de la cabeza. Acá nadie nos va a condicionar. E inclusive, como en el día de ayer, amenazando a países como la República Argentina, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Mi país no es un cuadro de fútbol, es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones. Podemos ir al fondo, porque no tenemos nada que ocultar. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Mire qué gracioso es lo que le vamos a mostrar. Esta fotografía de Infobae, que hace justicia con lo que hoy día está ocurriendo en la Argentina. No, la foto está, quiero ver el epígrafe, lo quiero ver un poquito más grande para poderlo leer. Lo tenía muy bien aquí recién, si lo pueden colocar en este lugar. Esto, el ministro Nicolás Dujovne y Guido Sanleris del FMI, junto a Alejandro Bemer, Roberto Cardarelli y otros funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Y está muy bien dicho por Infobae. No sé si fue esta la intención, pero no cabe ningún tipo de dudas que Nicolás Dujovne y Guido Sanleris son hombres que trabajan como secretarios eficaces del Fondo Monetario Internacional. Ahora mire esto sobre Macri y de la Rúa, cortados por la misma tijera. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica. Difícil para ustedes que están soportando una crisis prolongada que lleva casi 4 años castigándonos. Para esto, implementamos una política económica gradualista, que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Conseguimos el blindaje 2001 y ahora los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina. La economía argentina hoy está creciendo, crece el empleo, ha bajado la pobreza, están aumentando las exportaciones. Qué lindo es dar buenas noticias. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global. El 2001 será un gran año para todos. El camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Quiero compartir con ustedes la idea de qué es el Fondo Monetario Internacional. No sé cómo lo ven. ¿Ustedes los identifican como economistas que saben mucho quizás? El año pasado, hace mucho menos de un año, pronosticaron que la inflación iba a ser del 19%. Fue casi el 48%. Si no fuera por la mentirosa metodología del INDEC que denunció el CEPA este fin de semana, estaríamos arriba del 48%. Pero casi llegaron igual al 48%. El Fondo Monetario Internacional es un grupo cobrador de lo que prestan sus socios, sus amigos, a los países, pocos países que tienen como clientes hoy día, 4 o 5, entre ellos la Argentina, que hizo las cosas tan mal. Lo único que se les ocurrió fue pedir dinero prestado y abrir LEVAC y LELIC para que vinieran capitales golondrinas
y se llevaran los dólares como se han llevado, más de 60, casi 70.000 millones de dólares. Y entonces viene el Fondo Monetario Internacional, llega a la Argentina y, por supuesto, era lo que muy bien señalaba Melconian, exministro de este gobierno. Rápido de reflejo, el presidente llamó al fondo. Y tienen de cliente a Costa de Marfil, a Guinea, a Egipto. ¿Cuándo apareció Argentina? Es un bombón. ¿Cuándo apareció Argentina? Es un bombón. Agregar en la puerta del colegio. Corrijo, fue presidente del Banco Nación, no ministro Melconian. Cuando se lo ofrecieron, cuando lo iban a echar a Duhovne, no quiso. Dijo, no puedo tomar el barco en este momento, no hay manera de que me convenzan. Dice bien Kicillof, porque Clarín y el Fondo Monetario Internacional postulan que si no gana Macri, si dejan esta incertidumbre electoral, se frenan las inversiones. ¿Qué inversiones se van a frenar si no vinieron? Además, el gobierno y sus medios ya se pasan. En campaña prometían pobreza cero y la revolución de la alegría. Después llegaron las excusas. Los primeros 2 años era la truchada de pesada ariencia, mientras tomaron 200.000 millones de dólares de deuda. Se les gastó, dice Kicillof, y lo pone con el agregado de ese título que apareció en Clarín, insólita, increíblemente. Bueno, ya se puede esperar cualquier cosa de ellos para gravitar sobre el electorado ya con tiempo. Este es el fraude patriótico que vamos a tener. Semana a semana, día por día, van a estar trabajando de esta forma. El Fondo Monetario Internacional no puede querer el anterior modelo de gobierno, tiene que querer este, por estas razones. Ya voltearon 2 veces la Argentina. Dejaron en 1988 con 600 millones de reservas a nuestro país. Lo dejaron con 8.000 millones o menos en el 2001, donde huyeron en un helicóptero. Nosotros, del 2003 a la fecha, juntamos 58.555 millones de reservas. Pagamos aproximadamente 10.000 millones de reservas al Fondo Monetario Internacional para terminar con el sojuzgamiento que nos llevaba adelante el fondo en una tarea gendarme de que la Argentina no tenga autonomía en su gobernabilidad, es decir, había que recuperar la capacidad de decisión que el fondo nos coartaba. En esa etapa también renegociamos la deuda externa y por primera vez ahorramos 70.000 millones de dólares. Durante la crisis más fenomenal del siglo, internacional, que no fue originada en la Argentina, el 2008 y 2009, no solo crecimos, sino que también logramos mantener el empleo, el trabajo, logramos sobrellevar la inversión adelante, que decían que la Argentina no iba a poder cumplir sus compromisos. Y nosotros, conscientes de que tenemos que dar certezas, la presidenta, con su equipo de gobierno, responsablemente, genialmente diría yo, dio la certeza de pago diciendo, acá está el dinero para pagar los vencimientos que tenemos nosotros durante el año 2010. Eso genera, primero, una certeza absoluta que generó una baja del riesgo país de 500 puntos en forma inmediata. Donde se tomaron decisiones fundamentales como la recuperación de los fondos de los jubilados, creando un mercado de capitales interno espectacular para incentivar la inversión, el trabajo y cuidar el dinero de los jubilados. A la Argentina la tienen que conducir los hombres y mujeres votados por la Argentina, no los lobistas. Yo les pido a todos los argentinos que no dejemos que nos hipotequen el futuro. Es clara la razón por la cual el Fondo Monetario Internacional empieza una campaña de la que Clarín es su vocero de cómo tienen que ser las elecciones. El Fondo Monetario, los Estados Unidos, siempre nos van a querer como el patio trasero. Todos los latinoamericanos tenemos que ser el patio trasero. Ese patio trasero al que hizo alusión el Papa, claramente hablando de lo que ocurre en Venezuela. No fue directo, es que no lo puede ser, pero el Papa jugó claramente en este tema contra Estados Unidos. Cuando él habla del patio trasero, que no podemos ser el patio trasero, y lo dice en América, él sabe perfectamente, y después se lo vamos a mostrar, quiénes hablaron de patio trasero. Esto también se juega la dignidad en la autoestima cultural. Nuestros pueblos no son el patio trasero de la sociedad ni de nadie. Nuestros pueblos no son el patio trasero de la sociedad ni de nadie.
Estoy casi seguro que la mayoría ignora por qué la expresión el patio trasero. ¿Quién fue que la dijo? ¿Es un invento? ¿Fue Evo Morales en su momento que enloqueció, o la gente de por acá que dijo, nos dicen el patio trasero, sienten que somos el patio trasero? Parecería un sentimiento nuestro. No, no es así. Ellos lo dijeron. John Kerry, uno de los hombres más importantes, secretario de Estado en los Estados Unidos, fue quien mencionó lo de patio trasero. We've had some issues, obviously, with Argentina at late time over some debt issues and repayment and so forth, which we need to work through. But look, the Western Hemisphere is our backyard. It's critical to us. Cuando John Kerry dijo eso, el primero que le salió el cruce fue Evo Morales, que en estos días, como inspirando al Papa, emitió un tuit que decía lo siguiente, con relación a la participación de los Estados Unidos sobre Venezuela. Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y al hermano Nicolás Maduro en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia y autodeterminación de los pueblos de Sudamérica. Nunca más vamos a ser patio trasero de Estados Unidos, eso que decía John Kerry. Estas palabras de Evo Morales deben haber influido quizás en el conocimiento del Papa para repetir lo que había dicho Evo. Pueblos no son el patio trasero de la sociedad ni de nadie. Vuestros pueblos no son el patio trasero de la sociedad ni de nadie. Pero hablando de Venezuela, el Papa dijo algo más para mostrar dónde está plantado. ¿Cuándo nació la expresión patria grande? ¿Desde cuándo se habla de patria grande, sino desde los tiempos de Chávez, Kirchner, Lula? Esos fueron los que, entre otros, en América del Sur, empezaron a hablar de la patria grande, esa con la que nos correspondemos. Y ocurrió hasta que empezó este gobierno. Patria grande. El Papa lo dice. Comienzo mi peregrinación en este histórico recinto donde Simón Bolívar, como lo acaba de recordar el señor presidente, afirmó que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino. Convocó a los líderes de su tiempo para forjar el sueño de la unificación de la patria grande. Unificación de la patria grande. Lo dice con clara intencionalidad, por eso estaban enojados hoy en algún portal, en el propio diario Clarín, que le servía al tipo de lectores que tiene Clarín, que son naturalmente gente muy especial, una información que los envenena un poco más contra Francisco, que además no reconoció a Guaidó de ninguna manera, no como Trump, no como Macri, Bolsonaro y los etcétera lamentables del mundo. El Papa no reconoció a Guaidó, pide lo que corresponde, que se arregle todo en función de un sentido de justicia y paz, etcétera, lo consabido. Pero no dice, reconozco, como pretenden algunos gobiernos que se entrometen en la vida de Venezuela, no reconozco a Guaidó, un tipo ridículo que firmó, levantó la mano y dijo, soy el presidente de Venezuela. Mire si al 45, 48, 49 o 55% de argentinos que no quieren a Macri, se les ocurriera incitar a que un hombre en el Congreso se parara y dijera, me proclamo presidente de la República. Eso fue lo que hizo Guaidó. Algunos venezolanos que viven entre nosotros han insistido en televisión que esto es de acuerdo con la Constitución. Alicia Castro tuvo una muy feliz intervención, la ex embajadora justamente en Venezuela, demostrándole en una conversación con ciudadanos venezolanos que no guarda ninguna relación el exabrupto de Guaidó con lo que es la Constitución de Venezuela. Es un golpe de Estado grotesco, fogoneado por los Estados Unidos, pero tal vez de lo más grotesco que hemos visto en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque normalmente todos los golpes de Estado de América Latina, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en Paraguay, la invasión de cochinos, Chile, todos fueron auspiciados y financiados por los Estados Unidos. Son maestros de torturadores, en la Escuela de las Américas fueron maestros de torturadores de nuestros militares de la dictadura cívico-militar, genocida. Esto lo conocemos, pero a veces
Teníamos que esperar 20 o 30 años, Luis, para que se desclasificaran los documentos y pudiéramos enterarnos fehacientemente lo que ya sabíamos y sospechábamos, pero para constatar, por ejemplo, el papel de Henry Kissinger en el fin de Salvador Allende y cómo se ha pisoteado la voluntad popular de los países de América Latina y el Caribe. Ahora, esta es la primera vez, y yo tengo una vida bastante larga, es la primera vez que veo que directamente el gobierno de los Estados Unidos, el vicepresidente de los Estados Unidos, sale por las redes sociales y hace un discurso dirigido al pueblo de Venezuela, como si tuvieran una gobernanza global, y dirigido a que se levanten contra el presidente Maduro y dirigido a las Fuerzas Armadas para que se levanten contra el presidente Maduro. Habló hace un ratito nada más Mauricio Macri en el día del Holocausto. Hay que recordar que Macri ha tenido una participación no demasiado convincente en todo lo que hace a la cuestión judía. Hay que recordar aquellas palabras que utilizó del libro Mi lucha de Hitler, cuando hablaba del veneno social, seguramente ahí lo tenemos, habló del veneno social, de personas envilecidas. Hitler hablaba de los judíos, y Macri, para hablar de política interna de aquellos a los que pretende estigmatizar, usó las mismas expresiones. Durán Barba, el hombre que lleva a Macri de la mano, dijo que Hitler es un tipo excepcional, un gran hombre. Escúchenlo por las dudas si no lo recuerda. Por eso necesitamos trabajar más que nunca para que nunca más se repitan en el mundo procesos de violencia masiva y que nadie, en ninguna parte del planeta, sienta que su vida corre riesgo por ser considerado diferente. Hitler tenía una aprobación mayor que la de Chávez, 90%. Sí, bueno, no son comparables. No, Hitler era un tipo espectacular. Hitler era un tipo espectacular. Era muy importante en el mundo. Bueno, Macri, asesorado por Durán Barba, y habrá llegado al libro Mi lucha justamente por ese camino. Organización judía denuncia a Macri por escribir tuit inspirado en Hitler. Ahí lo tienen, lo que había señalado. Lo de el veneno social y las personas envilecidas. Esto lo decía Hitler en Mi lucha sobre los judíos. Pero además Macri designó a Alfino Palacios, que era un hombre muy involucrado en el tema del atentado a la AMIA, un hombre que estaba como parte del encubrimiento, que había jugado muy mal respecto a la causa judía. Y además, no nos olvidemos que Macri fue, a través del ministro Garabano, denunciado por Elisa Carrillo justamente por ese tema. Traicionaron la causa judía en el juicio por el encubrimiento de la AMIA para salvar a fiscales que algún día les pueden ser útiles, amigos de los fiscales indecentes que hoy día juegan a favor del gobierno, a Mullen y Barbacha. Tenían que acusarlos, el Estado estaba preparado para acusarlos, ¿se acuerda? Cambiaron al acusador por alguien que no acusaba y que por el contrario pedía la libertad de Mullen y Barbacha. Eso hizo Macri. Hay una reunión muy tensa del 2009 que ahí se documenta también. Hoy estaba hablando sobre la historia del Holocausto en el Día Internacional en el que se recuerda el Holocausto. Esta semana, este fin de semana, Tuni Coleman, ya que estamos en ese tema, hizo una nota excepcional, como siempre en Tuni, respecto a lo que se supo de Nisman, de las últimas 48 horas de Nisman. Podemos titular Más mentiras de Nisman que se caen a pedazos. Esta marcha, pongámosla en el aire, es la marcha de los fiscales del 18 de febrero. Está por cumplir 4 años. ¿Se los imagina ahora haciendo la misma caminata? Aquello que parecía heroico, bajo los paraguas, porque estaba lloviendo. Allí estaban, construyendo políticamente una enorme mentira. Ahí están todos los fiscales, los mismos que cada día juegan con sus mentiras a favor de todo lo que ocurre ahora. Mírelos, allí están. El 18 de febrero de hace 4 años,
¿A que no salen ahora? Cuando la verdad les cae encima con el peso del plomo, como si los paraguas, en vez de lluvia, estuvieran recibiendo cemento. Ahí están, heroicos, caminando el 18F. ¿Los recuerda? Todos partícipes de una mentira gigantesca. La gente es la gente. Consume veneno y lo saca. Lo saca. ¿Usted se acuerda cómo gritaban? Lo vamos a tener después. Cuando gritaban asesina, asesina. Inspirada en estos prohombres que construían una marcha con 400.000 personas. Consiguieron, por supuesto, con los medios de Clarín y de La Nación, esta feroz, atroz, insólita mentira. Ojalá que un día tengamos una película documental, que esto quede firme en el tiempo y que no sea necesario que algún canal, casi en exclusividad para estos casos, tenga que buscar en los recuerdos periodísticos para poder hablar de estos temas. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque ahora, gracias a la nota de Tony Coleman, sabemos bastante más de lo que pasó con Nisman en las últimas 48 horas. Usted recordará que decían que Nisman había sufrido, entre diversos ataques, aquel que había borrado lo que tenía en su celular, en WhatsApp. Mire esto. Los últimos mensajes de WhatsApp de Nisman, que por otra parte son muy curiosos. 146, 48 horas finales de Nisman. 146 con periodistas de Clarín e Infobae. 99 con modelos y representantes de la prostitución VIP. 29 con dirigentes del PRO. 21 con colaboradores de la Fiscalía. Sigamos con las placas de toda la información que contiene la nota de Tuni. Tenía el hábito de borrar todas sus conversaciones y borró los 295 mensajes de los últimos 2 días. Entre ellos, los intercambios con periodistas de Clarín, de Infobae, los diálogos con Waldo Wolf, Patricia Bullrich y la Comarcino. Borraba todo. Un dato curioso, porque borró también los intercambios viejos, es decir, no los de esos días. Andaba borrando cosas, estaba sacando pistas. Los intercambios con su escribano Bruno Santín, que era quien había inscrito los terrenos de Punta del Este a nombre de su madre, de la madre de Nisman, que actuó como testaferro. Pero otra curiosidad, todavía más significativo. Lo único que dejó intacto Nisman, como si fuera un legado, un mensaje, una explicación de su suicidio, fueron los mensajes cruzados con Sandra Arroyo Salgado. Allí su exmujer lo acusaba de vivir para el poder y para salir en los diarios. Lo demolía, aludiendo a sus gastos con prostitutas VIP, y ponía en el medio a las hijas de ambos. Y para molestar, textual, agredir, exponerlas o destratar, olvídate de mis hijas, le advertía Sandra Arroyo Salgado. Y algo más, te felicito por haber conseguido lo que querés. Él desde acá le decía, estoy hecho mierda y vos encima seguís. Esta era la respuesta de Nisman en los WhatsApp que explican su desesperación de esas horas. Abandonado por los espías, mortificado por su mujer, usado por los medios y asustado por el disparate que debía defender en el Congreso, finalmente se quitó la vida. ¿Hay alguna placa más? Bueno, esto es lo que Tony Coleman escribió. Vamos a cotejar esto que ahora es definitivamente verdad con lo que escribieron en su momento las mentiras de siempre, de Clarín y Nación, sobre cómo se habían borrado los WhatsApp de Nisman. La querella dice que borraron datos del celular de Nisman, un informe de los abogados de las hijas del fiscal, pero por supuesto ellos lo promovían. Los abogados que representan a las hijas de Alberto Nisman en la causa que investiga la muerte dijeron que sospechan, y con esto La Nación componía toda la información y toda la tapa. Entonces, si alguien había entrado al celular, era también pues se podía pensar que era el mismo que lo había asesinado. Mire Clarín, para cerrar el círculo infernal de mentiras de los diarios. Tras 8 meses la justicia había conseguido llegar a algo. Las 20 razones de la querella, etcétera. El borrado seguro de su celular. Ese mismo peritaje, mire qué mentira, advirtió que hubo mensajes y llamados borrados del registro del teléfono de Nisman. Ese borrado, aseguraron, solo pudo haberlo hecho un experto y no se encontraron registros de que haya sido de manera remota.
Estos fueron los que construyeron toda esta mentira, que ahora entre el libro de Dugan, lo que ha investigado permanentemente Tony Coleman, el hecho de no tener una sola evidencia a favor de la muerte, que ya ni Arroyo Salgado participa, que ahora a las marchas no van 400.000 personas, al cabo de 4 años fueron 100 personas, el día que se recordaba la muerte de Nisman. Mire cómo gritaba la gente en aquella marcha, escúchelos, cómo estaban preparados por los medios, cuánto veneno les habían hecho consumir y cuánto más en apenas 18 días había transcurrido un mes. Escúchelos. ¿Este año se va a llegar a alguna resolución o va a ser otro año de una Yo soy muy optimista de que cuando el fiscal Tayano deje de esconder los WhatsApp entre Lagomarsino y Nisman, perdóname que sea pesado, pues ya lo dije, pero desde acá yo le digo, por favor, doctor Tayano, dé a conocer esos WhatsApp, así sabemos la verdad de lo que pasó con el fiscal Nisman. Hace 4 años los argentinos merecemos saber la verdad. Y esos WhatsApp que usted tiene escondidos en un cajón de su despacho, doctor Tayano, esos WhatsApp son la clave para saber qué pasó. Entonces, délos a conocer. No se los esconda a la defensa, no se los esconda al periodismo, porque desde su fiscalía, cuando quieren filtrar algo, lo filtran muy rápidamente. Sabemos a qué periodistas, cuándo, cómo, todo. No somos tontos, trabajamos de esto. Entonces, que dé a conocer eso el fiscal y la causa se acaba. Eso puede ser pasado mañana. Por suerte, el libro de Dugan es el más vendido de la actualidad. Ojalá que lo lean millones de personas. Nuestra desesperación es la diferencia de información que tiene la gente hoy día. A veces estimo que no nos separa tanto lo que pensamos, nuestra ideología. Mucho más nos tiene de un lado y del otro la información mentirosa que son capaces de decir. Si quisieron construir un crimen, son capaces de cualquier cosa, de cualquier fraude. Por eso le hablamos del fraude electoral, de cualquier mentira contra cualquier persona. Tienen presos políticos increíblemente sostenidos por estas justicias o fiscales. Imagine lo que son esos fiscales a la hora de cumplir para el establishment lo que quieren. Estos medios de comunicación. Mire, hace 4 años había un calor también muy grande en Buenos Aires. En enero hay mucho calor. Hoy seguramente usted no oyó hablar ni habló de otra cosa que no fuera el calor. Parece que un dragón estuviera tirándonos el aliento desde un costado de la ciudad. Igual era enero del 2015. Mire lo que decía uno de los diarios que van creando los conceptos y la opinión de la gente. Acérquese un poquitito. Mucha gente se siente mal. La ola de calor que afecta a todo el país llevó 37 grados la sensación térmica en Buenos Aires. Pese a seguir las indicaciones de prevención, mucha gente siente debilidad, fatiga, dolor de cabeza, insomnio, taquicardia, calambres, etc. Buena parte de los afectados se queja, además, de tristeza, escepticismo, desazón, paranoia, ansiedad, incredulidad y desorientación. No lo atribuyen al calor, sino a lo que se vive a partir de la muerte del fiscal Nisman. Con la producción de Lautaro Maislin y Julián Capazo, me da mucho gusto saludar a Hernán, que hoy estuvo a cargo de la producción ejecutiva, y desearle pronta recuperación a Leandro Gabriele. Y con la conducción de Luciana Rubinskas estaremos mañana aquí, Dios mediante.